El zumbido de los motores vibraba por la cabina mientras los pasajeros entraban en fila. Algunos guardaban cuidadosamente su equipaje en los compartimentos superiores, mientras que otros se movían para encontrar sus asientos asignados. En sus rostros se mezclaba la fatiga del viaje con la anticipación del viaje. Entre ellos, una pareja de ancianos, Harold y Margaret Whitmore, esperaban pacientemente en el estrecho pasillo, con sus tarjetas de embarque en la mano, con expresiones tranquilas, pero con un ligero atisbo de confusión, mientras examinaban los números de los asientos. Margaret, vestida con un elegante traje de viaje azul marino, se ajustaba el collar de perlas mientras miraba a su esposo, quien, impecablemente vestido con un traje gris a medida, con su cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás, emanaba una autoridad serena que solo parecían poseer quienes estaban acostumbrados al liderazgo. Harold frunció el ceño al observar los números de los asientos, 21A y 24C. Apretó los labios en una fina línea al intercambiar una mirada con Margaret, cuyos ojos ya reflejaban la misma comprensión. Habían solicitado sentarse juntos, algo que habían hecho durante décadas. Una pequeña pero significativa preferencia que aseguraba que sus viajes fueran placenteros. Sin embargo, allí estaban, separados por varias filas, sin ninguna explicación de por qué su petición no había sido atendida. Se giró hacia una azafata cercana, una joven con una elegante cola de caballo y una etiqueta con el nombre Ashley, quien estaba ocupada dirigiendo a los demás pasajeros a sus asientos con la cortesía bien ensayada de alguien acostumbrado a los inconvenientes de la rutina. «Disculpe, señorita», dijo Harold, con la voz profunda y mesurada de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Parece que hay un error con la disposición de nuestros asientos. Mi esposa y yo solicitamos específicamente sentarnos juntos». Ashley se giró, con su sonrisa cortés, aunque ligeramente distante, intacta mientras echaba un vistazo rápido a sus tarjetas de embarque. Sus ojos apenas brillaron de interés antes de negar con la cabeza. «Lo siento, señor, pero todos los asientos ya están asignados. El vuelo está completo, y no podemos hacer ningún cambio por el momento». Harold mantuvo la compostura, aunque una pequeña arruga se acentuó en su frente. Margaret, la viva imagen de la paciencia refinada, suspiró suavemente y le puso una mano en el brazo, sugiriendo silenciosamente que simplemente ocuparan sus asientos asignados y no armaran un escándalo. Pero Harold no era de los que disfrutaban de que los despidieran con tanta facilidad. «Lo entiendo», dijo con voz firme, «pero también sé que las aerolíneas adaptan los asientos constantemente, especialmente para parejas que viajan juntas. ¿Se puede hacer un pequeño cambio?» La sonrisa practicada de Ashley no flaqueó, pero hubo un sutil cambio en su postura, con un ligero atisbo de impaciencia al negar con la cabeza. «Me temo que no es posible. Si desea cambiar de asiento, puede pedírselo a otro pasajero una vez que todos estén sentados, pero no podemos facilitarle esa solicitud». Harold le sostuvo la mirada un instante más, con una mirada serena pero firme, la clase de mirada que había inquietado a los ejecutivos en las salas de juntas durante décadas. Margaret, percibiendo la creciente tensión, asintió cortésmente y tiró suavemente de la manga de su esposo. «No montemos un escándalo, querido», dijo en voz baja, con un tono que transmitía una aceptación tácita de que no era el momento ni el lugar para revelar quiénes eran. Harold exhaló lentamente, asintiendo una vez antes de ofrecerle a Ashley una sonrisa cortés, aunque algo cómplice. «Por supuesto», dijo simplemente guardando su tarjeta de embarque en el bolsillo. «Tomaremos asiento». Al separarse, Harold se instaló en la 24C y Margaret se dirigió a la 21A. Ashley volvió a sus tareas, sin darse cuenta de que acababa de despedir no a una pareja de ancianos cualquiera, sino a los mismísimos dueños de la aerolínea para la que trabajaba. Mientras Harold se acomodaba en su asiento, exhaló lentamente, ajustándose los gemelos con deliberada precisión, un gesto no de nerviosismo sino de costumbre, que acompañaba una profunda reflexión, el tipo de contemplación que le había sido tan útil durante décadas al frente de un negocio, donde las decisiones se medían no solo en dinero, sino por el efecto dominó que creaban. El asiento era bastante cómodo, pero ese no era el problema. El problema eran los principios. En todos sus años de viajes,
Había visto de primera mano cómo el servicio podía definir la reputación de una empresa, cómo los más mínimos gestos de adaptación podían convertir una experiencia promedio en una excepcional y, a la inversa, cómo la falta de previsión, un apego rígido a las normas, sin comprender su propósito, podía erosionar la lealtad del cliente de maneras que ninguna reestructuración corporativa podía arreglar. Miró a Margaret, sentada varias filas más adelante, con su postura impecable como siempre, las manos delicadamente entrelazadas sobre el regazo, los dedos golpeando suavemente la tela de su vestido con un ritmo que solo él reconocería, su propia y silenciosa forma de comunicar sus pensamientos sin palabras. No estaba irritada, no exactamente, pero había notado la falta de esfuerzo, la indiferencia en la respuesta de la azafata, y él podía ver que ya estaba considerando las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Aunque aparentemente tranquila, Harold conocía a su esposa lo suficiente como para intuir que estaba esperando, observando, calculando. El sonido de los pasajeros moviéndose en sus asientos, el chasquido de los compartimentos superiores al cerrarse mientras se hacían ajustes de último minuto, llenó la cabina de un murmullo de caos controlado, y en medio de todo, Ashley, la misma azafata que los había despedido antes, se movía por el pasillo con profesional eficiencia, dirigiendo a los pasajeros, ayudando a quienes tenían dificultades con su equipaje, respondiendo preguntas con el mismo tono seco y automático que se había convertido en algo natural para ella. Harold observaba, no con juicio sino con curiosidad. No era cruel, pero sí indiferente. Una trabajadora centrada en la mecánica del trabajo más que en la experiencia que ofrecía. Su atención se fijó en una pareja más joven, unas filas más adelante. Su enorme equipaje de mano se negaba a caber en el compartimento de almacenamiento a pesar de sus esfuerzos cada vez más frenéticos. Con un suspiro, Ashley dio un paso al frente, con expresión neutra y un lenguaje corporal que delataba un ligero atisbo de impaciencia, mientras les indicaba que voltearan la maleta de lado. Luego lo intentó ella misma, consiguiéndolo después de varios intentos. Les dedicó una sonrisa forzada, que no llegó a sus ojos, antes de marcharse rápidamente, con su deber cumplido y la vista puesta en otra cosa. Era el tipo de servicio que Harold había visto en grandes corporaciones, donde los empleados seguían las políticas al pie de la letra, pero habían perdido de vista el aspecto humano de sus funciones, donde la eficiencia se priorizaba sobre la conexión, donde los pasajeros eran vistos como tareas en lugar de personas. Más arriba en la cabina, otro auxiliar de vuelo, un hombre de unos 50 y tantos años con un porte más experimentado, asistía a Margaret. Harold observó cómo el hombre se inclinaba ligeramente hacia ella, hablándole en un tono que incluso desde la distancia transmitía calidez e interés genuino. Margaret sonrió, diciendo algo que hizo reír al hombre, quien asintió antes de disculparse y pasar a su siguiente tarea, no sin antes asegurarse de que ella estuviera cómoda. Un intercambio que no duró más de unos segundos, pero que decía mucho sobre la diferencia entre simplemente hacer un trabajo y enorgullecerse de él. Harold miró hacia adelante, tamborileando ligeramente con los dedos contra el reposabrazos, ya decidido. Sería fácil revelar sus identidades ahora, imponer su autoridad y rectificar la situación en cuestión de segundos. Ver cómo la actitud de Ashley pasaba de la profesionalidad, distante a la comprensión del pánico. Pero había algo mucho más valioso en esperar, en permitir que las personas revelaran quiénes eran realmente cuando creían estar tratando con una pareja de ancianos más, con un grupo más de pasajeros olvidables en un vuelo con overbooking. Margaret siempre había dicho que el carácter no se revelaba en grandes gestos, sino en los momentos más pequeños, aparentemente insignificantes. La forma en que una persona le hablaba a un camarero, la forma en que trataba a alguien que creía que no tenía nada que ofrecerle a cambio. Este era uno de esos momentos, una prueba que Ashley y sus colegas ni siquiera sabían que estaban atravesando. Mientras el avión rodaba por la pista, Harold exhaló por la nariz, con una expresión indescifrable, un atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. No habría confrontación, ninguna revelación inmediata, en cambio esperaría, observaría, y cuando llegara el momento, cuando se presentara la oportunidad,
Quienes hoy los habían pasado por alto comprenderían, de la forma más inolvidable posible, lo costoso que podía ser un simple acto de indiferencia. El avión había alcanzado su altitud de crucero, y el zumbido rutinario de los motores llenaba la cabina mientras los auxiliares de vuelo recorrían los pasillos, distribuyendo bebidas y pequeños paquetes de pretzels con la eficiencia experta de quienes habían realizado la tarea miles de veces. Harold aceptó su vaso de agua con un gesto cortés de la cabeza, apenas reconocido por Ashley, quien lo colocó en su bandeja sin mirarlo 2 veces antes de pasar rápidamente al siguiente pasajero. La falta de atención, la ausencia incluso de una simple cortesía como el contacto visual o una palabra amable, no pasó desapercibida. Unas filas más adelante, Margaret recibió su bebida del auxiliar de vuelo de mayor edad, quien antes la había atendido con calidez y profesionalismo. Le entregó el vaso de jugo de naranja que había solicitado con una sonrisa amable, deteniéndose brevemente para preguntarle si necesitaba algo más antes de continuar por el pasillo. Margaret le dio las gracias con la misma elegancia y serenidad de siempre, pero Harold percibió un leve destello de diversión en sus ojos, mientras alzaba su copa en un brindis casi imperceptible en su dirección. Ya se había formado una opinión del personal, y por la mirada que le dirigió, supo que Harold había llegado a la misma conclusión. Ashley, mientras tanto, continuaba su trabajo con el mismo aire distante, centrada en la eficiencia más que en la interacción, como si cada interacción fuera una tarea que completar en lugar de una oportunidad para crear una experiencia agradable. Era un detalle insignificante, quizás incluso comprensible, dada la cantidad de pasajeros que probablemente atendía a diario, pero Harold se había pasado la vida estudiando a la gente y sabía que en esos pequeños detalles se medía la verdadera calidad del servicio. Una suave campanilla resonó en la cabina cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó temporalmente, permitiendo a los pasajeros moverse con libertad. Un hombre de la fila de atrás de Harold se levantó y se estiró antes de dirigirse al baño, pasando junto a él murmurando una disculpa. Harold aprovechó la oportunidad para echar un vistazo al pasillo, observando cómo se posicionaban las azafatas, cómo interactuaban con los pasajeros cuando creían que nadie importante las observaba. Más adelante, una mujer de unos 70 años, que viajaba sola, dudaba cerca de la cocina, con expresión insegura mientras intentaba llamar la atención de una azafata. Ashley estaba de pie a pocos metros, organizando vasos y servilletas, y aunque debió de haberla visto, no la reconoció de inmediato. No fue hasta que la pasajera mayor se aclaró la garganta suavemente y preguntó, vacilante, si había mantas adicionales disponibles, que Ashley finalmente levantó la vista. Su respuesta fue automática, con un tono cortante, mientras sacaba una manta del compartimento y se la entregaba sin decir nada más. La mujer sonrió agradecida, dándole las gracias, pero Ashley ya había vuelto a su tarea, con la mente claramente en otra parte. La mirada de Harold se dirigió a Margaret una vez más, y supo que ella había presenciado la misma interacción. No había una grosería manifiesta en el comportamiento de Ashley, ninguna falta evidente de profesionalismo, pero sí algo igualmente preocupante. Falta de calidez, no reconocer que su función no era solo hacer cumplir las políticas, sino garantizar que los pasajeros se sintieran valorados. Y ese era el tipo de descuido que, en su sector, separaba a una aerolínea próspera de una que eventualmente tendría dificultades. Margaret solía decir que el error más peligroso que podía cometer un empleado era asumir que solo importaban los VIP obvios, que solo quienes iban en primera clase, o tenían un aire de riqueza y estatus merecían una hospitalidad genuina. La verdadera excelencia en el servicio residía en tratar a cada pasajero, a cada cliente, con el mismo respeto, sin importar el asiento que ocupara. Y ahora mismo, Ashley estaba fallando esa prueba estrepitosamente. Harold se recostó en su asiento, juntando los dedos bajo la barbilla mientras pensaba en su próximo movimiento. No era un hombre que reaccionara impulsivamente, ni de los que exigían reconocimiento inmediato ni un trato especial, pero era, sobre todo, un empresario que comprendía que los cimientos de cualquier empresa exitosa no se basaban solo en cifras y ganancias, sino en el trato que recibía de quienes la apoyaban. Y mientras el vuelo continuaba, mientras el servicio permanecía indiferente,
Harold supo con certeza que debía dar una lección. No hoy, no aquí, pero pronto. Y cuando sucediera, sería recordada. A medida que las horas transcurrían y el vuelo continuaba sin incidentes, Harold permaneció en silencio, con expresión indescifrable, pero su mente funcionaba con la precisión de quien se había pasado la vida, tomando decisiones que impactaron a toda una industria. Había construido su imperio no por impulsividad ni por arrogancia, sino observando atentamente a las personas, sus hábitos, sus fortalezas, sus debilidades, y ahora mismo, veía a Ashley cometer un error tras otro, no por una incompetencia flagrante, sino por esos sutiles, casi imperceptibles, errores que determinaban si un cliente se marchaba sintiéndose valorado o ignorado. Un pasajero en la fila de enfrente de Harold pulsó el botón de llamada. Un suave timbre resonó en la cabina. Un momento después, apareció Ashley, con su expresión educada pero distante, firmemente inmóvil, mientras se inclinaba ligeramente para dirigirse a la mujer que había pedido ayuda. «¿Sí, señora?», preguntó, con un tono neutral y un lenguaje corporal que dejaba claro que tenía otras tareas pendientes. La mujer, con cierta vacilación, señaló hacia su bandeja, donde una taza de café medio vacía reposaba precariamente cerca del borde. «Disculpe la molestia, pero ¿le importaría tomar esto? Me da miedo derramarlo si intento pasarlo yo misma». La respuesta de Ashley fue automática, sus movimientos eficientes al tomar la taza y asentir. «Por supuesto», dijo, pero no había calidez ni consuelo, solo un cumplimiento mecánico del deber antes de darse la vuelta y desaparecer por el pasillo, ya en camino a su siguiente tarea. Harold volvió a mirar a Margaret, y esta vez vio un leve atisbo de decepción en su expresión, por lo demás serena. No se trataba de un mal servicio, sino de oportunidades perdidas, de una empleada que no tenía ni idea de que cada acción, por pequeña que fuera, afectaba a la empresa para la que trabajaba. Unos momentos después, la voz del capitán resonó por el intercomunicador, anunciando que habían llegado a la mitad del viaje y que en breve comenzaría el servicio de comidas. Harold exhaló lentamente, ajustando su reloj. Su paciencia no flaqueó ni un instante, pues sabía que las mejores lecciones eran las que tardaban en aprenderse. La tripulación recorrió los pasillos una vez más, distribuyendo bandejas de comida preenvasada, asegurándose de que los pasajeros recibieran sus selecciones con la mínima molestia. Margaret, sentada varias filas más adelante, aceptó la suya con un amable asentimiento, y Harold pudo ver que ella también seguía observando. El auxiliar de vuelo de mayor edad, el que ya había demostrado la forma correcta de servir, le dedicó una suave sonrisa mientras le colocaba la comida delante, deteniéndose un momento para asegurarse de que todo estuviera a su gusto antes de continuar. Entonces llegó Ashley de nuevo, llegando a la fila de Harold con la misma profesionalidad distante que había mostrado desde el comienzo del vuelo. Le dejó la comida sin mirarlo a los ojos, sin siquiera saludarlo más allá de lo requerido. «Que lo disfrute», dijo. Y antes de que él pudiera responder, ya se dirigía a la siguiente fila, con la mente en otra parte, sin interrupciones en su rutina. Los labios de Harold se apretaron en una fina línea mientras recogía los cubiertos y los desenvolvía con mano firme. Precisamente por eso él y Margaret habían construido su aerolínea de forma diferente. Nunca quisieron que su compañía se convirtiera en un nombre más, en un mar de aerolíneas que se enorgullecían de su eficiencia a costa de la conexión humana genuina. Siempre habían creído que el servicio era más que simplemente completar una tarea. Se trataba de crear una experiencia, de hacer que la gente sintiera que su presencia en el vuelo importaba. Ashley no lo había logrado. Otra vez, Margaret debió de intuir lo que pensaba, porque cuando volvió a levantar la vista, ella lo miró a través de la cabina, con expresión de complicidad, una leve, casi imperceptible sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Sabía lo que se avecinaba, y cuando llegara el momento, cuando fuera el momento adecuado, Ashley y el resto de la tripulación aprenderían la verdad de una manera que nunca olvidarían. A medida que el vuelo se acercaba a su hora final, la tensión en la cabina seguía siendo inexistente para la mayoría, pero para quienes desconocían la importancia de sus pasajeros, un ajuste de cuentas se acercaba silenciosamente. Margaret permanecía serena en su asiento,
deslizando los dedos por el borde de su copa como si estuviera absorta en sus pensamientos. Pero Harold la conocía mejor. Ella esperaba, igual que él, dejando que el momento madurara hasta su perfecta conclusión. El servicio de comida había terminado. Se habían retirado las bandejas, y los pasajeros comenzaban a acomodarse para el tramo final del viaje. Algunos veían películas, otros dormitaban bajo las mantas, y los auxiliares de vuelo se movían por los pasillos con la eficiencia habitual, casi concluida su tarea. Ashley, con la misma profesionalidad distante, seguía interactuando con los pasajeros sin darse cuenta de que cada acción había sido escrutada en silencio, cada momento de indiferencia observado por las mismas personas que podían decidir su destino profesional con una sola llamada. Y entonces, llegó el momento. La voz del capitán resonó por el intercomunicador, anunciando el descenso a su destino, agradeciendo a todos por elegir la aerolínea y recordándoles que permanecieran sentados hasta que el avión se detuviera por completo. Mientras las luces de la cabina se atenuaban ligeramente preparándose para el aterrizaje, Harold se desabrochó el reloj con calma y se arremangó lo justo para revelar la insignia grabada en la parte inferior de la banda, un pequeño detalle, pero que lucía el inconfundible escudo de Whitmore Aviation Holdings, la empresa matriz de esta misma aerolínea. En ese momento, Margaret se levantó de su asiento y se dirigió con agilidad al pasillo, justo cuando la azafata de mayor rango, la que había mostrado genuina calidez y atención durante todo el vuelo, pasó junto a ella. Con un aire de elegancia, le dedicó una sonrisa amable y habló en voz lo suficientemente alta como para que la tripulación cercana la oyera. «Gracias por su maravilloso servicio de hoy», dijo, con el peso de algo tácito, algo que se ocultaba bajo la superficie. «Siempre es un placer volar con una compañía que valora la profesionalidad». La azafata, sin saber quién era realmente, sonrió cálidamente y asintió. «Se lo agradecemos, señora. Hacemos todo lo posible». La mirada de Margaret se desvió ligeramente hacia Ashley, quien estaba a pocos metros de distancia, observando la conversación con una expresión ligeramente perpleja. Luego, con la elegancia de una mujer que había construido un imperio junto a su esposo, añadió con la autoridad natural que podía sacudir salas de juntas enteras: «Me aseguraré de comentarlo personalmente con el director ejecutivo». Las palabras resonaron como un trueno silencioso. El rostro de Ashley palideció. Las azafatas cercanas intercambiaron miradas confusas, algunas enderezaron la postura instintivamente, como si de repente se dieran cuenta de que algo andaba muy mal. El azafato de mayor rango, aunque inicialmente sonrió, dudó un poco, frunciendo el ceño al comprenderlo. Harold, aún sentado, se tomó su tiempo para desabrocharse el cinturón de seguridad antes de ponerse de pie, sacudiéndose el polvo inexistente de la chaqueta mientras se giraba para mirar a Ashley directamente por primera vez, desde su breve e indiferente intercambio de horas antes. «Espero que hayas disfrutado de este vuelo tanto como nosotros», dijo con suavidad, con un tono cortés, casi coloquial, pero con la silenciosa carga de una autoridad absoluta. «Después de todo, es importante para nosotros ver de primera mano cómo está funcionando nuestra aerolínea, ¿no crees?». Ashley entreabrió los labios, contuvo la respiración ligeramente, y por primera vez, Harold notó una ruptura en su compostura, cuidadosamente mantenida. La comprensión se apoderaba de ella, más profunda a cada segundo que pasaba. Los pasajeros a los que había despedido con tanta indiferencia, aquellos cuyas peticiones había ignorado sin pensarlo 2 veces, no eran solo otra pareja de ancianos, eran la pareja, los dueños. El silencio se extendía insoportablemente, una carga pesada y sofocante que ningún miembro de la tripulación se atrevía a romper. Harold lo dejó reposar, lo dejó asentarse, dejó que el momento se arraigara, antes de finalmente ofrecer una pequeña sonrisa de complicidad. «Algo en lo que pensar para el futuro», dijo simplemente. Y dicho esto, se giró, ofreciéndole el brazo a Margaret, quien lo tomó sin esfuerzo, mientras los dos caminaban hacia la salida con la serenidad inquebrantable de quienes acaban de hacer que toda una tripulación de vuelo reevalúe sus opciones profesionales en tiempo real. Para cuando tocaran tierra firme,
Harold sabía que la noticia se correría. Se harían cambios, y en algún lugar, en el siguiente vuelo, otro pasajero uno que no fuera dueño de una aerolínea podría recibir el respeto que merecía gracias a la lección que habían aprendido hoy.